Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro de nuestra catequesis del primer nivel de confirmación. Hoy hablaremos sobre el tema el pecado y también la penitencia o confesión. Para conversar sobre estos temas tenemos a la hermana Daisy, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias hermana pues por estar aquí compartiendo estos bonitos temas para la gente que nos está mirando. Mari, muchísimas gracias por la invitación y para mí es una alegría de verdad poder compartir contigo, poder compartir este tema con los niños, con los papitos que nos escuchan, que están atentos y que están ávidos de poder saber y de poder también profundizar más en la fe, conocer más de Dios y de esta manera pues encaminarse hacia la vía de la santidad. Gracias hermana. Y para iniciar, pues, ¿qué tal si ponemos una cancioncita precisamente para motivarnos en este bonito tema? Claro que sí. Edifica la iglesia, edifica la iglesia, edifica la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. María es la iglesia, el Papa es la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los pobres son la iglesia, los ricos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Hermana, vamos a conversar sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, Mari, te podría resumir que el pecado es la ofensa que nosotros hacemos a Dios, lo que nos aleja de la gracia, de la presencia de Dios. Y esto nosotros lo podemos como palpar, como hacerlo más visible ahorita que veníamos del mecánico con las hermanas en el carro. Nos estaban arreglando algunas cosas y uno va limpio, ¿verdad? Y de esta manera lo podemos también hacer como un símil para cada uno de nosotros. Cuando nos bautizan, estamos libres de absolutamente todo, libres para Dios, libres del pecado y estamos limpios. ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos ensucia, nos mancha. Y lo quería representar con este símil de que veníamos del mecánico, ¿no? Ahorita tengo mi mano limpia, ¿no? Y así es como nosotros estamos cuando no tenemos pecado. Pero ¿qué pasa con el pecado? El pecado nos ensucia, nos mancha, ¿no? Y de esta manera nos aleja, nos separa de Dios. Una persona que está sucia, para nosotros a veces es como que difícil acercarnos, ¿no? Entonces, de la misma manera es la relación con Dios lo que hace el pecado en cuanto a nuestra relación con Dios. Alejarnos. Nos aleja, nos separa, ¿no? Y más allá de alejarnos, también entristecemos el corazón de Dios. Así es. Y para entender un poquito mejor o para profundizar más sobre lo que es el pecado, les presentamos un video. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada.
Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza. Y pecado, esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea katá y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Hatá simplemente significa errar o fallar al blanco, como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no hatar, esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que catar tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. Pero, ¿cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracaso se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia, pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero hay más. Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien, como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, esto justifica el esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo un criminal a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe qué tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte, si no eliges lo bueno, Catá está a la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo. Así que en esas historias el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta lo profundo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe hamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice, el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista.
Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, Él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Vivió para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, Él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Y esa es la historia detrás de la palabra bíblica para pecado. Hermana, con esto nos queda claro lo que es el pecado. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos da una nueva oportunidad para regresar hacia Él. ¿A través de qué sacramento? A través del sacramento de la confesión, la reconciliación, o muchos también la conocen como el sacramento de la penitencia, ¿no? Y debemos de recordar que los sacramentos son esos signos sensibles y visibles que nosotros tenemos para poder acercarnos a la gracia de Dios, para que la gracia de Dios se haga efectiva en cada uno de nosotros, ¿no? Y ¿por qué digo que son signos sensibles y visibles? Porque si recordamos el sacramento del bautismo, el signo evidente del sacramento es el agua, ¿no? En la unción de los enfermos, el signo evidente es el aceite, el crisma que le ungen en la unción de los enfermos a aquellos que lo necesitan. En el sacramento del matrimonio, el signo son los esposos, ¿no? Marido y mujer. Ahora, en el sacramento de la confesión, el signo sensible para yo recibir esa gracia de Dios es el momento en el que el sacerdote pone sus manos sobre mí y dice, yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, la gracia se está haciendo efectiva en mí. Pero para yo poder llegar bien a este sacramento, ¿cómo prepararnos? También hay unos pasos exactamente para poderlo recibir bien, porque de nada sirve, como decíamos hace un momento, ¿no? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como seres limpios, como seres puros, pero el pecado nos mancha. Entonces, ¿cómo nos preparamos nuevamente para poder recibir la pureza, nuevamente mi vestidura blanca? La Iglesia nos propone 5 pasos, ¿no? Y en estos 5 pasos yo debo de verdad hacerlos, como lo dice el primero, a conciencia, para poder llegar luego a recibir la gracia de Dios, el perdón, ¿no? El primer paso es hacer un examen de conciencia. ¿Qué implica hacer este examen de conciencia? Es examinarme profundamente acerca de mis acciones. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que yo he dejado de hacer? Y para esto nos pueden ayudar los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia, las bienaventuranzas, las obras de misericordia. Entonces, en base a esto de aquí, yo examino mi conciencia, yo examino mi proceder, lo que he hecho o lo que he dejado de hacer, y entonces ahí sí ya voy a tener más clara la película. Claro. Porque, ¿qué pasa si yo no hago un examen de conciencia? Si yo no soy consciente de, por ejemplo, mentí o robé. Si yo no soy consciente o puntualmente en estas cosas, cuando me acerco a la confesión, voy y le hago toda la historia al Padrecito desde mi niñez hasta los 20, 30, 40 años que tengo. Y eso no es la confesión. Por eso es muy necesario que yo haga el examen de conciencia y vaya con cosas puntuales de lo que he hecho. ¿Y quién más que uno mismo para conocer y saber en qué hemos fallado o qué hemos dejado de hacer? Entonces, ¿a qué me lleva luego el examen de conciencia? A un arrepentimiento.
En este arrepentimiento está implícito el dolor de haber cometido esta falta hacia mi hermano y esta falta hacia Dios, porque en mi hermano, en mi hermana, yo tengo que ver reflejado el rostro de Dios. ¿No? Entonces, primero, el examen de conciencia. ¿A qué me lleva este examen de conciencia? A un arrepentimiento sincero de mis pecados. Y cuando yo me arrepiento de las faltas que he cometido, cuando yo me arrepiento de mi mal proceder, ¿cuál es el siguiente paso? ¿O a qué me empuja este arrepentimiento? Es a tener un propósito de enmienda en este caso, es decir, de ya no querer volver a cometer la misma falta, o ya no cometerla en el mismo grado en el que la he cometido, porque si somos sinceros, como humanos que somos, vamos a volver a caer. Claro. Vamos a volver a caer, pero lo importante o lo bonito aquí es que si yo ya soy cada vez más consciente, voy a hacerlo con menos fuerza, voy a caer con menos fuerza en este pecado y la gracia de Dios me va a ir ayudando poco a poco en algún día ya no caer en ese pecado. Porque puede suceder, o sea, como hay el sacramento de la confesión, no importa, cometo la falta que sea, me voy, me confieso, el Padre me perdona y vuelvo a cometer a la siguiente semana el mismo pecado y sigo. Pero para eso es precisamente estos pasos, porque cuando yo me analizo o hago este examen de conciencia que usted dice, me va a doler pues de todo lo que he hecho, de todo lo que soy o lo que he dejado de hacer, y eso me tiene que llevar a ese cambio, que es el propósito de enmienda. Cambiar y estar firmes en lo que si hice mal, ahora tengo que corregir aquello que hice mal. Y el cuarto paso, ¿cuál sería? Entonces, ¿a qué me lleva fijarme este propósito de enmienda? A la confesión, o sea, ya al acto concreto, al acercarme al sacerdote y pedirle, por favor, confiéseme. Entonces, cuarto paso es la confesión. Y ahí sí es decir mis pecados a lo crudo. No tener ningún tipo de vergüenza, ¿no? Porque en sí quien está escuchando mi confesión es Cristo mismo, ¿no? El sacerdote es la persona de Cristo, es in persona Christi en ese momento. Entonces, si es Jesús mismo quien está escuchando mis faltas, es Él quien me va a perdonar, y por ello yo no debo de tener ningún tipo de miedo, ¿no? Ni esas ideas que se nos vienen a la mente de que es otra persona igual a mí, que quizás es más pecador que mí. Y sí, pueden tener razón, quizás el sacerdote puede ser mucho más pecador que yo, pero en ese momento deja de ser la persona como tal del Padrecito. Es la persona de Cristo quien va a escuchar mi confesión, a quien yo le tengo que abrir todo mi corazón, todo lo que soy, y confesarme sinceramente. Y sustentar esto que usted nos dice de este sacramento, porque bien lo dijo usted, nos dicen que que no hay confesión, que es invento nuestro, que nos confesamos con una persona común y corriente como nosotros, con un hombre más pecador. ¿Cómo lo podemos sustentar en la Biblia? Claro, lo tenemos en el Evangelio de San Juan, lo podemos escuchar en este momento también para poderlo sustentar y fortalecer. Sí. Perfecto. Entonces, si le pedimos a la hermana Nancy que nos ayude con la cita bíblica. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y hermana, este acto de la confesión es como que nos lleva a una paz también, ¿verdad? Porque el hecho de arrepentirme, el haber dicho en lo que estoy actuando, me lleva a esa paz y a esa tranquilidad. Sí, en realidad es lo que tú has dicho, Mari. La confesión me libera.
me libera de lo que yo no estoy llamado a hacer y me une a lo que yo sí estoy llamado a hacer. Santo, hijo de Dios, como lo decíamos al inicio, somos la creación perfecta de Dios, hemos sido creados a su imagen y semejanza. El pecado hace desfigurar mi imagen y semejanza de Dios. La confesión me reconcilia nuevamente con Dios y me lleva a hacer lo que tengo que hacer. Un hombre, una mujer santa. Y vamos en el cuarto, paso. Luego de la confesión hay un quinto paso. ¿Cuál sería ese? Es cumplir con la penitencia que en este caso me impone el sacerdote, ¿no? Y no es que la penitencia, ¿no? Sino es algo que en realidad yo sí puedo hacer, ¿no? A veces nos mandan un Padre Nuestro, una Ave María, algo sencillo. Entonces, con eso se termina o con eso sellamos nosotros el acto de recibir esa gracia de Dios. Y también hay como unos tips, por ejemplo, el momento de confesarme, yo lo decía, hay que confesar a lo crudo. Hay un sacerdote, muchos sacerdotes siempre dicen que cuando nosotros nos vayamos a confesar, empecemos por lo más feo o por lo más grande. ¿Para qué? Para que luego no se me olvide. Y luego así ya las cositas más pequeñas, lo que he hecho, pero siempre tener presente y decir lo más grueso de inicio para ya sentirme aliviada. Ya completamente aliviado. Otra de las cosas que yo también debo de tener presente como buen cristiano es una confesión frecuente. No verla la confesión como algo que se me impone, ¿no? Sino más bien como algo que yo lo necesito. Que lo necesito para tener una salud espiritual óptima. La confesión es como la medicina sí. para nuestra alma, nuestra conciencia, ¿no es cierto? Sí. Así como cuando nos enfermamos necesitamos medicamentos para sanar, la confesión es esta medicina para sanar también espiritualmente. Entonces es muy bonito y es muy bueno, saludable, que nosotros tengamos un ritmo de confesiones frecuentes. Nosotros como consagrados, imagínense, a veces nos confesamos cada semana, o cada 15 días, o cada mes, ¿no? Y eso nos ayuda a estar siempre, a tener una conciencia de lo que somos como seres humanos, lo que somos delante de Dios, y nos ayuda a fortalecer también, a estar en una intimidad con Él, a fortalecernos como seres espirituales, a fortalecernos los lazos entre la familia, a fortalecer todo. Qué bien, importantísimo. En eso nos ayuda la confesión. El sacramento, saber que después de lo malo siempre está esa oportunidad y la misericordia de Dios. Sí, yo recuerdo hay un sacerdote que me gusta escuchar mucho, es venezolano, se llama el padre Roberto Sipols, y él siempre habla de la misericordia de Dios reflejada en este sacramento de la confesión. Y algo que a mí me marcó mucho cuando le escuché hablar de la confesión, decía que había un hombre que se había acercado y cuando le confesaba los pecados le decía que él había matado a su mamá. Imagínate, tener que confesar eso es algo muy, muy fuerte, muy impactante. Y cuando él le escuchó, luego le dijo, lo único que le dijo fue, hijo, yo te perdono. Vete en paz, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el hombre, asustado, no lo podía creer y dice, pero padre, usted no me escuchó lo que yo le dije. Yo maté a mi mamá. Y le dice, sí, hijo, pero eso Jesús ya lo pagó en la cruz. Yo ya te estoy perdonando y lo hago en la persona de Cristo. Y ahí es comprender la misericordia infinita que tiene el Señor con todos nosotros. No importa el pecado que nosotros hayamos cometido,
la misericordia de Dios está para todos. Yo ya lo pagué en la cruz, nos dice el Señor, porque sigues cargando con eso. Yo ya te libero de eso. Eso hace la confesión, liberarnos a nosotros. Y ahorita recuerdo una experiencia ya personal cuando yo estaba recién entrando en los caminos del Señor, cuando estaba despertando en mí la vocación, ¿no? Yo había hecho mi confirmación a los 14 años y desde ahí no me había acercado para nada a la iglesia hasta los 18 años, que estaba caminando en el grupo juvenil. Y de lo único que yo tenía conciencia en ese momento era que para acercarme a recibir a Jesús en Eucaristía, tenía que ir con un corazón limpio. Y esto implicaba confesarme. Pero me daba una vergüenza terrible acercarme a la confesión y decir, Padre, he hecho tantas cosas en tantos años, hasta que un día dije, no más, ahorita es la oportunidad. Entonces yo vi la cola de la confesión y me puse. Y yo, ya que me salía, y ya que me quedaba otra vez ahí, digo, no, me voy a quedar. Igual el Padre no me va a ver la cara, va a estar en el confesionario y ya. El Padre estaba a la vuelta, yo estaba en la cola del lado de acá, iba avanzando, cuando yo ya me toca virar para llegar donde estaba el sacerdote, mi sorpresa era que el Padre no estaba en el confesionario, habían 2 sillas así como estamos tú y yo aquí, y yo, ¿qué me hago aquí? ¡Qué vergüenza! Creo que me quemaba la cara, estaba roja y ya no me podía salir de la cola de la confesión. Entonces yo dije, aquí fue, ya tocó. Cuando yo me acerqué y pude conversar con el Padre, pude decirle mis pecados, casi parecido a la experiencia que te contaba hace un momento con este otro ejemplo, ¿no? Casi sentí lo mismo. El Padre me escuchó, me mandó la penitencia, una oración, hacer una oración, cuando había estado tanto tiempo alejada de Dios. Y eso no fue lo más bonito fue cuando yo pude hacer la cola para recibirle y comulgar. Eso es no sé, es sin palabras. Claro. Y eso, Jenny, quizás esa fue su fortaleza, sí. Y por eso justamente hoy le tenemos en este camino. Sí, es que Dios va tejiendo los hilos de nuestra vida de diferentes formas. Dios escribe recto en renglones torcidos, definitivamente. Así es. Y por eso yo siempre invito a ustedes, niños, jóvenes, papitos que están viendo este video, anímense y no se dejen llevar por ideas que siempre el diablo, el tentador, pone en nuestras cabezas, ¿no? Que el padrecito es bravo, que qué va a decir después de mí, que qué va a pensar, que es un hombre más pecador. No. En el fondo está siempre la misericordia de Dios. Y créanme, que el momento en el que ustedes pueden liberarse de todos los pecados que van cargando, que reciben el perdón de Dios y que nuevamente están en comunión con Él, es algo que no hay palabras para poderlo describir. Así que anímense, acérquense a la confesión. Dios, con su infinita misericordia, los espera con los brazos abiertos. Gracias, hermana Daisy, pues por compartir estos temas y más allá de compartir el tema, sino compartir su experiencia, porque eso dice más que mil palabras en realidad, y compartir la experiencia con quienes nos están viendo y conmigo, muy gratificante. Muchísimas gracias, hermana. Y para concluir, pues, finalicemos con la oración. Dispongámonos y digámosle, oh Dios, que por la gracia de la adopción quisiste que yo fuera hijo de la luz. Te pido que me concedas no verme envuelto en las tinieblas del pecado y del maligno, sino que pueda por siempre permanecer plenamente en el esplendor de la libertad recibida de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Recuerden, Maribel Hurtado en el próximo tema.